Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un concepto muy importante que corresponde al factor de seguridad. Un elemento importante que debe considerar todo diseñador es cómo se comporta el material cuando es sometido a una determinada carga. El ensayo que más comúnmente se utiliza en ingeniería para determinar las propiedades de los materiales se denomina el ensayo de tensión. Este ensayo se realiza en la máquina que podemos observar en la figura, donde tenemos un cabezal móvil que va a tensionar a la probeta utilizando dos mordazas. La de abajo que corresponde a la mordaza fija y la de arriba que corresponde a la mordaza móvil. Lo que vemos acá es un elemento que nos va a ayudar a medir la deformación de la probeta a medida que pasa el tiempo, que se llama deformímetro. Actualmente los resultados no se generan de manera análoga como anteriormente, sino que todos se transmiten directamente al computador y la gráfica se genera automáticamente. La gráfica del ensayo se divide en dos secciones. Una de deformación elástica y otra de deformación plástica. La deformación elástica corresponde a la deformación del material donde éste se comporta como un resorte. Yo aplico una carga, él se deforma y cuando dejo de aplicar la carga, el material nuevamente vuelve a su dimensión original. Importantísimo que tengamos en cuenta la zona elástica para el factor de seguridad, debido a que solo en esta zona es posible diseñar un material para proyectos de ingeniería. La deformación plástica se estudia teóricamente, pero no tiene sentido diseñar un elemento de máquina de tal manera de que una vez se le aplique la carga, este se deforme y ya no vuelva a recuperar su tamaño inicial. Son muy contados los casos que se diseñan a deformación plástica, por ejemplo, los tornillos de las culatas, los cuales después del montaje quedan deformados permanentemente y por eso es necesario cambiarlos cada vez que se deben reemplazar o desmontar la culata. La zona de deformación elástica es una línea recta que tiene una pendiente a la que nosotros denominamos módulo de elasticidad. En términos de ingeniería, el valor que a nosotros más nos interesa corresponde al valor del esfuerzo máximo, que se diferencia del esfuerzo de rotura. Intuitivamente podríamos pensar que el esfuerzo al cual se rompe el material debería ser el más grande. En la práctica eso sí sucede de esa manera, pero lo que pasa es que si ustedes analizan la forma en que se determina el esfuerzo, corresponde a la relación entre la fuerza sobre el área. El área vendría a ser la sección transversal de la probeta que estamos ensayando. Pero como pueden ver acá en la figura, a medida de que se va desarrollando el ensayo, la sección transversal va disminuyendo. Esa disminución no se mide y no se tiene en cuenta en el ensayo de tensión, por lo cual se presenta esta caída del esfuerzo de rotura con respecto al máximo. Como les decía, siempre nosotros vamos a tomar en consideración para nuestros cálculos de materiales el valor del esfuerzo máximo. Otra cosa que quería comentarles es la referida a esta parte de la gráfica. Observamos que hay una fluctuación instantánea en el comportamiento de la curva. Esta forma es típica de los aceros y se presenta en el momento en que en el ensayo se produce un cuello de botella. Un cuello de botella no es más que la reducción instantánea del área transversal de la probeta, la cual se ve reflejada en esta forma de la gráfica. Pasemos ahora a definir el factor de seguridad. El factor de seguridad es un cociente, es un número adimensional que se obtiene dividiendo la carga última sobre la carga admisible o permisible.
es decir, dos valores de la fuerza. Igualmente, el factor de seguridad lo podemos dividir como el cociente entre el esfuerzo último y el esfuerzo admisible del material. Notemos que ambas relaciones corresponden a la misma, puesto que si yo divido la fuerza sobre el área entre la fuerza sobre el área, esta vendría a ser la última y esta vendría a ser la admisible. Si el área permanece constante, la relación del esfuerzo y la fuerza última y admisible va a ser siempre la misma. Pero ¿qué es la carga última y qué es la carga admisible? La carga última la debemos entender como el esfuerzo máximo que soporta el material. Este parámetro es un parámetro dado que lo obtenemos de nuestro ensayo de tensión. En este caso, si dividimos la carga última entre el área, tenemos el esfuerzo último o el esfuerzo máximo. La carga permisible o la carga admisible es la máxima carga a la que yo voy a someter mi estructura, de tal manera que yo garantice que va a tener un funcionamiento seguro. Miremos acá nuevamente nuestra gráfica y, como les comentaba, solo durante el comportamiento elástico del material tiene sentido diseñar componentes mecánicos. ¿Qué pasa si yo utilizo o si yo selecciono un valor del esfuerzo muy cercano al esfuerzo de fluencia del material? Apenas se presente una sobrecarga o varíe ligeramente el esfuerzo al que va a estar sometido el material, este inmediatamente va a tener una deformación permanente y se va a dañar y no va a funcionar correctamente. Debido a que el factor de seguridad se calcula con respecto al valor del esfuerzo máximo y no con respecto al valor del esfuerzo de fluencia, en muchas aplicaciones de uso general y en los ejemplos del libro toma valores cercanos a 3. Hay que tener en cuenta con respecto a qué valor de esfuerzo se está calculando el factor de seguridad. Algunos libros de diseño lo hacen con respecto al esfuerzo de fluencia. En este caso, los factores de seguridad son menores y están en el orden del 1.5. Debido a que la relación entre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo máximo es aproximadamente de 1 a 2, es decir, el esfuerzo máximo es el doble del esfuerzo de fluencia. Pasemos ahora a definir los criterios para seleccionar un factor de seguridad. El primero es que debemos tener en cuenta las variaciones que pueden ocurrir en el material, en referencia a su composición, resistencia y dimensiones durante sus etapas de manufactura, almacenamiento, transporte o construcción. Un golpe, exceso de calor sobre la pieza pueden generar variaciones en las propiedades del material que no se tuvieron en cuenta en los cálculos. Otro aspecto importante es el número de cargas que se pueden esperar durante la vida de la estructura o la máquina. La mayoría de las estructuras están sometidas a cargas estáticas, pero hay algunos elementos mecánicos que trabajan bajo condiciones de esfuerzo o de carga fluctuante. Este fenómeno se conoce como fatiga y se estudia en cursos posteriores de diseño de elementos de máquinas. Importante hasta el momento que tengamos en cuenta que estamos trabajando únicamente con cargas estáticas. El tercer criterio depende del tipo de cargas que se han planeado para el diseño o que puedan ocurrir en el futuro, que muchas veces no se conocen con certeza. Una máquina se puede diseñar para determinada capacidad de trabajo, pero por cuestiones de la producción se puede requerir aumentarlas un poco. El factor de seguridad nos ayuda a que ese aumento en la producción o un ligero aumento en la carga de trabajo no vayan a afectar el funcionamiento de toda la máquina. El cuarto criterio está relacionado con el material con el que vamos a construir nuestro elemento. Los materiales frágiles como el vidrio fallan de una manera súbita, mientras que los aceros se alargan y nos dan más tiempo en el caso de que se presente una falla. Entre más frágil sea el material, entonces mayor deberá ser el factor de seguridad con el que trabajemos.
El quinto criterio corresponde a la incertidumbre debida a los métodos de análisis, debido a suposiciones y simplificaciones que hacen que los esfuerzos calculados solo sean aproximaciones del valor real al que va a estar sometida la pieza. Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos de el esfuerzo como el cociente de fuerza sobre área y decíamos que solo se aproxima al valor real en la mitad de la barra, que cerca a los extremos estas condiciones cambian y pueden ser un poco mayores. El uso de un adecuado factor de seguridad hace que evitemos hacer cálculos adicionales con respecto a estas otras partes del elemento. El sexto criterio que debemos considerar es el deterioro que pueda ocurrir en el futuro por un mantenimiento incorrecto o por causas naturales inevitables. El ejemplo típico es la corrosión. Elementos que van a estar sometidos a ambientes salinos se desgastan por corrosión muy rápidamente. Así que los factores de seguridad o las protecciones o las frecuencias de mantenimiento deben ser mayores. Terminamos con la importancia del elemento debido a la integridad de la estructura. Hay elementos cuya falla puede generar daños catastróficos en la máquina. En ese caso, estos elementos deben diseñarse con un factor de seguridad superior, con el fin de garantizar que por ningún motivo estos elementos vayan a fallar. Finalmente, quisiera hablarles sobre la importancia del factor de seguridad cuando están implicadas las vidas de las personas. Elementos, por ejemplo, como las ciudades de hierro, las montañas rusas, se calculan con elevados factores de seguridad, debido a que cualquier falla en estos elementos puede ocasionar la muerte de las personas. Los ascensores que nosotros utilizamos en los edificios también son elementos que tienen factores de seguridad cercanos a 7 u 8, debido a que una falla en estos puede ocasionar la pérdida de la vida de las personas. Hay otras máquinas que se deben diseñar con bajos factores de seguridad, por ejemplo los cazabombarderos. Estos tienen factores de seguridad muy cercanos a 1. ¿Cuál es la razón? Que uno de los criterios fundamentales para el diseño de estos aviones es el bajo peso. Así que diseñarlos con un factor de seguridad muy alto, pues los puede volver altamente ineficientes para el propósito que se diseña. Es una de las razones también por la que estos tienen asientos eyectores. Aunque debemos de tener en cuenta también que las revisiones periódicas y el mantenimiento hacen que sean muy seguros. O sea, el hecho de que el factor de seguridad no sea tan elevado como en el caso de una montaña rusa o un ascensor no significa que el elemento vaya a fallar por cualquier inconveniente que se presente. Simplemente que prima más, en este caso, el bajo peso que la durabilidad de las partes. Para entender mejor este concepto, vamos a resolver uno de los ejemplos o de los ejercicios planteados en el libro. En este caso, el eslabón horizontal BC, que tiene un cuarto de grosor y un ancho de 1.25 pulgadas, está fabricado en acero, con un valor de resistencia última a la tensión de 65 KSI. Este valor viene del ensayo de tensión del material. Y nos pregunta el ejercicio, ¿cuál es el factor de seguridad si la estructura mostrada se diseñó para soportar una carga de 10 kips, o lo que es lo mismo, 10 kilolibras? Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. La única fuerza que conocemos es la fuerza P, en este caso de 10 kilolibras, que es una fuerza externa. Vamos ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas externas. Para ello tenemos que tener en cuenta la fuerza en el apoyo D, que se trata de una articulación tipo pasador, por lo tanto no sabemos su dirección y vamos a suponer una fuerza en DX y otra en DY. En el caso de la barra BC, se nos facilitan las cosas porque al tratarse de una barra sometida a dos fuerzas en sus extremos, sabemos que la fuerza obligatoriamente tiene que ser paralela a la barra, en este caso horizontal, y vamos a llamar a esa fuerza la fuerza FBC. Para encontrar el valor de las reacciones vamos a aplicar nuestras ecuaciones de estática y vamos a decir
que la sumatoria de momentos con respecto a D, positivos en este sentido, va a ser igual a 0. Lo hacemos con respecto al punto D, debido a que así se nos cancelan dos de las variables que no conocemos para el ejercicio. Para poder resolver esta sumatoria de momentos necesitamos conocer dos distancias. Primero, la distancia perpendicular de FBC a D, que la voy a denominar Y. Y la segunda, la distancia perpendicular entre D y la fuerza P, que la vamos a denominar X. Para encontrar X vamos a utilizar este triángulo de hipotenusa 18 y ángulo 30. Hemos dibujado aquí el mismo triángulo y para encontrar X vamos a utilizar la función seno. Vamos a decir entonces que el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso X, sobre la hipotenusa, que es 18. Despejando, X va a ser igual a 18 seno de 30. Por lo tanto, X es igual a 9 pulgadas. De manera semejante vamos a encontrar la distancia Y, pero en este caso tenemos un triángulo más pequeño, donde la hipotenusa es igual a 12 pulgadas. En este caso vamos a utilizar la función coseno y decimos que coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es Y, sobre la hipotenusa 12. Y sería igual a 12 coseno de 30 grados y por lo tanto Y va a ser igual a 10,4 pulgadas. Pasemos entonces a calcular los momentos. Iniciemos con la fuerza Fc. Aplicando la mano derecha nos damos cuenta de que Fc es un momento positivo, debido a que tiene una tendencia al giro contraria a las manecillas del reloj con respecto al punto D. La fuerza en este caso vendría a ser FBC, la cual la multiplicaríamos por la distancia perpendicular, que son nuestras 10,4 pulgadas. Cuando analizamos la fuerza en P, con respecto a D, esta genera un momento negativo, debido a que la tendencia al giro es en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso la fuerza ya la conocemos, es 10 kip, y la distancia perpendicular corresponderían a los 9 pulgadas que ya hemos calculado. Igual a 0. Despejando, tenemos que FBC va a ser igual a 10 por 9, que es 90, pasa al otro lado positivo, sobre 10,4. Por lo tanto, FBC va a ser igual a 8,66 kips o kilopounds, kilolibras. Como ya encontramos la fuerza, vamos ahora a calcular el esfuerzo sobre la barra. El esfuerzo sobre la barra es un esfuerzo normal, esfuerzo sobre BC, y va a ser igual a la fuerza sobre BC sobre el área de BC. La fuerza sobre BC corresponde a las 8.660 libras sobre el área. El ejercicio nos dice que el área es una área rectangular, que la vemos acá, la sección transversal de la barra, y el área de BC sería entonces igual a la base por la altura, o lo que es lo mismo, 1/4 por 1,25.
Este producto nos da 0,3125 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, el esfuerzo en BC va a ser igual a 27,71 libras sobre pulgada cuadrada PSI. El ejercicio nos pide encontrar el factor de seguridad, que por definición es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. El esfuerzo último, como ya lo habíamos dicho, corresponde a la carga máxima que puede soportar el material. Es un valor que nos da el ejercicio y nos dice que es de 65 KSI. El esfuerzo admisible en este caso es el esfuerzo al que va a estar sometida la pieza durante su funcionamiento y lo calculamos previamente con un valor de 27,71 KSI. KSI y KSI se cancelan, por lo tanto el factor de seguridad es un número adimensional, en este caso igual a 2,35. ¿Qué nos quiere decir ese número? Que la pieza puede soportar 2,35 veces mayor esfuerzo que el esfuerzo último al que va a estar sometida. Con esto damos por terminada nuestra explicación de la clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.